Viktor Frankl nació en Viena en el año 1905, ciudad que también fue cuna de Sigmund Freud y Alfred Adler. Se dice, por lo menos los biógrafos lo aseguran, que de joven tuvo algunas discusiones con estos renombrados psicólogos del momento. En el año 1940, es decir, cuando tenía 35 años, su carrera era prominente y lo habían nombrado director del Hospital de Neurología Rothschild, que atendía en ese área a pacientes judíos. Si te pones a pensar, en el año 1940 ya los nazis habían tomado el poder y se recrudecía la persecución judía. Él tuvo la oportunidad de escaparse, pero no consiguió las visas para sus padres. Decidió quedarse y muy poco tiempo después fue llevado a los campos de concentración, principalmente en Auschwitz. Él estuvo allí desde el 1940 hasta 1945, 5 años. Cuando salió, escribió Psicoanálisis y Existencialismo, un libro que tuvo muchísimo éxito y lo impulsó a escribir este segundo libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es una especie de catarsis de todo lo que vivió en aquel campo de concentración. Pero además, al final agregó un apartado en el cual explica su psicología, su técnica psicológica, que es la logoterapia. En la primera parte habla de su experiencia, de sus vivencias desde un punto de vista psicológico y a la vez humano. Es un relato desgarrador, pero también hecho por un psicólogo, y tiene ambos condimentos. La primera parte, que se refiere más bien a cuestiones personales y de vivencias, la dejo para que la leas y te interiorices. La segunda parte es la que te voy a explicar en este momento, en qué consiste la logoterapia. Y Frankl dice: comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia mira más bien hacia el futuro, es decir, al sentido y los valores que el paciente quiere realizar en el futuro. Es una psicoterapia centrada en el sentido. Al aplicar la logoterapia, el paciente se enfrenta con el sentido de su propia vida y a continuación debe confrontar su conducta con ese sentido de la vida. Él explica que el término logoterapia surge de logos, una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito. La logoterapia, o también llamada tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Alude constantemente a la voluntad de sentido, en contraste con el principio de placer o voluntad de placer, que rige el psicoanálisis freudiano, y en contraste también con la voluntad de poder enfatizada por la psicología de Adler. En una encuesta que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Mental, preguntados sobre qué consideraban muy importante en ese momento para sus vidas, un 16% de los estudiantes respondió ganar un montón de dinero. Un 78% dijo que su objetivo principal era encontrar un sentido y una finalidad para sus vidas. En otras palabras, la voluntad de sentidos. Para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe. Esto lo podemos vincular con Aristóteles. Él decía que el fin último en la vida es la felicidad. Y antes, en ese trayecto, hay medios para alcanzar distintos fines. Por ejemplo, en la encuesta que acababa de decir Frankl, que muchos querían ser millonarios, por ejemplo, el dinero es un medio, no un fin en sí mismo. Es decir, no lográs la realización de la vida
por eso, sino que el dinero, ¿para qué lo querés? Para algo, para comprar tal cosa. Entonces lo que vos querés no es el dinero, sino esa cosa que querés comprar. Es decir, el dinero es un medio. Título universitario es un medio quizás para poder ejercer de tal profesión. Entonces, el fin no es el título universitario, sino que es un medio para otras cosas. Esto que te estoy diciendo nos va a servir para después empezar a entrar en la personalidad y en la idea que plantea con la logoterapia. Pese a que el existencialismo resuena en sus palabras, Frank se distancia de Sartre, uno de los filósofos principales del existencialismo, y dice que, según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, concibe lo que es en esencia, incluso lo que debería o tendría que ser. Sin embargo, Frank afirma que nosotros no inventamos el sentido de nuestra vida, nosotros lo descubrimos. Nunca el hombre se siente impulsado a responder con una preestablecida conducta moral. En cada situación concreta decide actuar de una forma determinada. Y además el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral y silenciar así los reproches de su conciencia. Lo hace por conquistar un objetivo o una meta en la que se identifica, por una persona que ama o por la gloria de Dios. Acá está hablando del libre albedrío. Uno decide cuáles son los caminos de su vida. Y en cada elección busca el sentido. Y también Frank nos introduce en el término, en el concepto de la frustración existencial. Dice, el hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido, en cuyo caso la logoterapia habla de frustración existencial. Esta frustración también puede cursar como neurosis noógenas, por oposición a la neurosis psicógena. Del griego nous significa mente, y no brotan directamente de lo psicológico de la existencia humana. Las neurosis noógenas no surgen por conflictos entre impulsos e instintos. Acá se aleja un poco de la teoría freudiana, sino más bien de problemas existenciales, que una formulación más general los debería calificar como problemas espirituales. Entre ellos, la frustración de la voluntad de sentido suele jugar un papel primordial. Dice que la preocupación o desesperación por encontrarle un sentido valioso a la vida genera una angustia espiritual, pero en modo alguno representa una enfermedad. La logoterapia se diferencia del psicoanálisis porque concibe al hombre como un ser cuyos intereses primordiales se inscriben en la órbita de asumir un sentido a la existencia y realizar un conjunto de valores, y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, o en el mero ajuste del conflicto interior generado por las exigencias del ello, del yo y del superyo, o en las luchas de adaptación y ajuste al entorno circundante y a la sociedad. Nietzsche decía, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia resultaron ser aquellos a quienes esperaban alguna persona o les apremiaba la responsabilidad de acabar una tarea o cumplir una misión. Todo el libro está marcado por su paso o su sufrimiento en los campos de concentración. Si recordás, La vida es bella, por ejemplo, lo que lo impulsaba al protagonista era el afán por cuidar de su hijo. Ese era su sentido de la vida, y eso era lo que le daba fuerzas como para seguir adelante. Frank habla también del concepto de vacío existencial, algo que en la sociedad de hoy vemos con sobrados ejemplos. De hecho, él alude a que cada vez nota con mayor frecuencia esta situación.
Lo dice en estos términos: el vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se explique por el doble arancel que el hombre pagó para convertirse en un verdadero ser civilizado, humanamente civilizado. Al comienzo de la historia, el hombre perdió algunos de los instintos básicos que rigen la vida del animal. Una seguridad que, como en el paraíso, le está hoy vedada para siempre. Se ve forzado a elegir. Además, en las últimas épocas del progreso actual, dice Frank, el hombre ha sufrido otra pérdida nuclear: las tradiciones. Las tradiciones cumplían la misión de contrapeso de su conducta y ahora se diluyen en la sociedad moderna a pasos agigantados. Carece de instintos que le impulsen a determinadas conductas y ya no conserva las tradiciones que le indicaban los comportamientos socialmente aceptados. En ocasiones ignora hasta lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen. Está hablando del conformismo. O hace lo que otras personas quieren que haga. El totalitarismo. El vacío existencial se manifiesta principalmente en un estado de tedio, aburrimiento. Y tal vez, si consideramos el vacío existencial que les sirve de sustento, comprendemos mejor el aumento del alcoholismo y de los fenómenos de delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico explica también la crisis de los jubilados y de los ancianos, decía Frank, y explica que el vacío existencial a veces se presenta a modo de máscaras y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante la voluntad de poder, hasta en su expresión más tosca, o la voluntad de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se rellena con la voluntad del placer. Y eso explica que la frustración existencial suele provocar un desenfreno libidinoso e incluso que las pulsiones de la libido se mezclen con las agresivas. Acá se pueden mencionar muchísimos autores. Por un lado está hablando de Adler y de Freud, con la voluntad de poder, con la libido. También lo que te decía hace un ratito de Aristóteles, con los medios, perderse en los medios y no en los fines en sí mismo. La logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente, dice Frank, a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Y habla de un imperativo categórico de la logoterapia. Obra así como si vivieras por segunda vez, y la primera vez lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Pocas estrategias estimularían más el sentido de la responsabilidad del hombre que esta máxima, pues invita a imaginar en primer lugar que el presente ya es pasado, y en segundo lugar que ese pasado es factible de modificarse y enmendarse. Este concepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. El logoterapeuta es el menos inclinado a imponer a sus pacientes algún juicio de valor, porque jamás permitirá que una persona transfiera al médico la responsabilidad de juzgar su propia existencia. Y continúa diciendo que la función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente hasta que visualice responsablemente el amplio espectro del valor y de sentido en su horizonte existencial. La autorrealización por sí misma no puede situarse como meta. No debe considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo, ni tampoco como mero instrumento. Cuanto más se olvida uno de sí mismo al entregarse a una causa o una persona amada, más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. Cita también a una profesora de la Universidad de Georgia que había publicado un artículo sobre logoterapia. Su nombre es Edith Weiskopf Scholzon y decía que nuestra actual filosofía de la higiene mental enfatiza la idea de que las personas deberían ser felices. Por ello, la infelicidad resultaría un síntoma de desajuste.
Y continúa Frank, el sentido de la vida es de carácter incondicional, pues incluye también el sentido potencial de un sufrimiento ineludible. Y en esta parte se distancia otra vez de los existencialistas, pese a que la logoterapia podría llegar a estar enmarcada dentro de esa corriente teórica. Dice que al hombre no se le reclama, como predican muchos filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida. Aquí hace referencia a Albert Camus, por ejemplo. Al contrario, se le pide que asuma racionalmente su propia capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. El logos es más profundo que la lógica. De lo dicho se desprende que la transitoriedad de nuestra existencia en modo alguno la vuelve carente de sentido. Por el contrario, expolia nuestra responsabilidad si comprendemos que las posibilidades son esencialmente transitorias, es decir, de las múltiples posibilidades presentes en cada instante, es el hombre quien condena a algunas a no ser y rescata a otras para el ser. Es decir, vuelve a que es el hombre el que tiene la responsabilidad de las elecciones en cada momento de su vida, obviamente motivadas por un fin, que sería encontrarle un sentido a la vida. Y otra vez, marcando diferencias con ciertas corrientes existencialistas, Frank dice que la logoterapia, consciente de la esencial transitoriedad de la existencia humana, no es pesimista sino activista. Y lo explica con un ejemplo. El pesimista se parece a un hombre que día a día arranca la correspondiente hoja del almanaque y observa con miedo y tristeza cómo se reduce según transcurre el tiempo. La persona activa igualmente arranca las hojas día a día, pero toma la precaución de archivarla junto a las otras y de anotar unas cuantas notas al dorso. Con esto quiere decir que el pasado te va llenando de valores y también determina tu presente. Es decir, que lo dejes atrás es necesario, pero tomando nota. También con un ejemplo, Frank explica cómo funciona la logoterapia. Él comenta que un joven médico lo fue a consultar porque tenía una transpiración excesiva y cada vez que iba a hablar, por ejemplo, en público, se le generaba una ansiedad anticipatoria que hacía que transpirase más aún. El consejo de Frank fue que lo blanqueara, por decirlo de alguna manera, que dijera y pensara para sí mismo: esta vez no voy a transpirar un cuarto de litro, voy a transpirar 10 litros. Y esto logró, con ese pensamiento, según cuenta Frank, que el hombre, luego de pasar por ese proceso, no transpiró. Habla acá de un deseo paradójico, es decir, de enfrentarse al temor como multiplicándose, burlándolo. También cita a Gordon Allport, quien escribió: el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en el camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. La intención paradójica es la constatación empírica y la aplicación clínica de esa afirmación de Allport, dice Frank. Frank cuenta, en este caso, en el del hombre que transpiraba mucho, y otros ejemplos que da, que esto lo logró en muy poco tiempo con la logoterapia. En ese caso, una sola sesión. Me viene a la mente que ahí influyen también otros factores. Por ejemplo, esta sugestión o como llamarlo, este hacerle caso, el tomar tan en serio las palabras de Frank por parte del paciente, quizás se deba en gran parte al capital de autoridad que tenía Frank. Es decir, una persona reconocida que se creía en los resultados que obtenía,
lograba, por ejemplo, influenciar de tal manera que esa persona piense, por ejemplo, que va a transpirar más y lo manifieste, y de esa manera funciona. Es decir, se sugestionó para ello. Supongo que si un amigo te dice, vos tenés que enfrentar los problemas o los miedos de esta manera, es decir, el clásico ejemplo que dice, imaginar a todos desnudos para aquellos que son tímidos y que tienen que hablar en público. Funciona tal vez si tiene el empujoncito de alguien de renombre que te lo diga. Alguien con mucho valor simbólico, con mucho capital de autoridad para decírtelo, como era en el caso de Frank. No sé si otras personas que no tuvieran ese caudal simbólico pueden lograr los mismos resultados. Y él da otro dato concreto. Dice que, por ejemplo, esta intención paradójica puede aplicarse también en los casos de insomnio, cuando no te podés quedar dormido, y aplicas ese método. Dice, el temor al insomnio produce una hiperintención por quedarse dormido que a su vez incapacita al paciente para lograrlo. Para superar ese miedo, suelo aconsejar que se resista a dormir e intente permanecer despiertos. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, a la que seguramente seguirá en breve el sueño. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. Frank explica que el hombre no está absolutamente condicionado o determinado por las condiciones biológicas, psicológicas, sociales, sino que se determina a sí mismo. Dice, es él quien decide si cede ante determinadas circunstancias o si se resiste frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, dice Frank, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad se encuentra en peligro de generar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Nuestra generación es muy realista, pues después de todo hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Este libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, está enmarcado por su testimonio y sus vivencias personales en los campos de concentración, como lo habrás notado. Sin embargo, de él se desprenden muchas teorías, como la logoterapia, que surgieron, si bien las pensaba antes. Había escrito un manuscrito, cuando llegó a Auschwitz se lo quitaron los miembros de la SS nazis, y él intentó reconstruirlo mentalmente anotando símbolos en papelitos que fue guardando, y luego, cuando pudo ser rescatado en el año 45, ahí lo reescribió. Y tanto psicoanálisis y existencialismo como este libro, El hombre en busca del sentido, reflejan en gran parte todo aquello que sintió y cómo se antepuso ante la adversidad. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima.